Hoy es tu día, Señor, y presente aquí estoy para adorarte y gozar tu plenitud. Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás, y mi corazón hoy te acogerá. Hoy es tu día, Señor, y presente aquí estoy para adorarte y gozar tu plenitud. Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás, y mi corazón hoy te acogerá. Y mi corazón hoy te acogerá. Con los muy buenos días, hoy domingo 10 de enero del año 2021, estamos aquí para celebrar juntos nuestra Eucaristía. Concluyó hoy el tiempo de la Navidad, le queremos dar gracias a Dios por este tiempo maravilloso y extraordinario que hemos vivido, y concluye justamente con esta fiesta del bautismo del Señor. Jesús se presenta ante las aguas del Jordán, y allí entonces Juan derrama agua, pero sabemos bien que viene a inaugurar un sacramento, puesto que está lleno del Espíritu Santo y por ende no necesita ser perdonado de los pecados. Por el contrario, viene a decirnos que Él es la salvación y la gracia. Pedimos al Señor en este día que se renueve en nosotros la gracia del bautismo, con la cual un día fuimos signados como propiedad de Cristo y nuestros nombres quedaron escritos en el libro de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. En actitud humilde queremos reconocer nuestros pecados. Justamente entendemos entonces que el día en que fuimos bautizados, la misión y la tarea que recibieron nuestros padres y padrinos fue hacernos crecer en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. Después hemos ido creciendo y cada uno de nosotros en la libertad ha respondido a esa gracia del don del bautismo, al don de la fe. Y por ello hoy, para quienes somos creyentes, para quienes conocemos, para quienes amamos y servimos al Señor, queremos pedirle entonces en este día que nos lave y nos purifique de nuestras faltas. Podríamos haber sido mejores, pero no lo hemos hecho. Pero el Señor está dispuesto a perdonarnos cuando con actitud humilde pedimos perdón de nuestras faltas. Él tiende su mano y una vez más nos levanta para que nuestro camino sea verdadera vida con Él. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Jesucristo, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Y con ánimo gozoso y festivo, uniendo nuestras voces al coro de los ángeles y de los santos, alabamos a Dios con este himno antiguo que canta la grandeza de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo
hombres que ama al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que en Él, tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu, la perseverancia continua en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. El profeta describe al siervo del Señor como una persona humilde, discreta y amorosa. La Iglesia ve en esta figura misteriosa a Cristo, quien curará a los ciegos, inaugurando el reino de Dios. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien tengo mi complacencia. He puesto en él mi espíritu para que muestre a las naciones cómo hago justicia. No gritará, no levantará la voz, no irá vociferando por las calles, no quebrará la caña ya doblada, no apagará la mecha que arde débilmente. Probará que si hago justicia y sin ser débil, él mismo ni doblarse la implantará en la tierra. Los países del mar esperan su enseñanza. Yo, el Señor, te llamé para traer libertad. Yo te tomé de la mano, te formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo, luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos y sacar a los presos de la cárcel, del calabozo a los que viven en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: en el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo un grito unánime, gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. En el Jordán se oyó su voz, oh Padre. Segunda lectura. El apóstol Pedro se dirige a los paganos para anunciarles la salvación y administrarles el bautismo.
La eficacia salvadora del bautismo que se realiza en el nombre de Jesucristo es el ungido y enviado de Dios. En la casa del centurión Cornelio tomó Pedro la palabra y dijo: ahora comprendo claramente que Dios no hace discriminaciones, sino que acepta con agrado a todos los que temen, practican la justicia, de cualquier nación que sean. Ustedes ya conocen el mensaje que envió al pueblo de Israel, comunicándoles la noticia, la paz que traería Jesucristo, como Señor de todos los pueblos. Ya conocen ese acontecimiento que trascendió y todo el territorio judío y que había tenido su comienzo en Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y de poder. Así pasó él haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el dominio del diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En su predicación decía Juan el Bautista: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle la correa de las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo. Por aquel tiempo llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, al salir del agua, vio que se abrían los cielos y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo mi complacencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía al inicio, entonces con esta fiesta concluimos nuestra gran fiesta de la Navidad, que la inmensa mayoría de los centros comerciales y un poco también el tema de la pandemia que durante este año nos ha golpeado tan duramente y con las medidas que han habido, más rápidamente ha hecho que desaparezca esta que es la alegría inmensa del mundo, porque Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret. El Dios hombre, el que tiene naturaleza humana y naturaleza divina, nos dice a nosotros nuestro credo.
el que nació de las entrañas purísimas de María, recibiendo un cuerpo total, pleno, un hombre en todo el sentido de la palabra. Es necesario para nosotros reafirmarlo y poder colocar ahí ese acento sobre el cual decimos entonces que Dios, en la plenitud de los tiempos, nos habló en su mismo Hijo Jesucristo. Y fue un niño. Y luego entonces vino todo ese proceso de formación. Nosotros recordamos con las fiestas que hemos vivido durante estos días, como sus papás, siendo un judío, Jesús es un judío y nadie tiene que escandalizarse de ello al decir que Jesús es un judío y viene formado como tal. Por ello entonces a los 8 días viene la circuncisión, por ello viene la presentación al templo, por ello vienen todas las festividades que nosotros hemos participado en el tiempo, pero que sabemos que Jesús fue verdaderamente entonces cumpliendo uno a uno, porque sus papás eran también unos judíos. Pero con el tiempo, en la medida en que va madurando, en la plenitud del Espíritu Santo, descubre su total vocación. Viene para mostrarnos el rostro de Dios. Viene para decirnos cómo ama Dios al hombre. Viene a decirnos qué espera de cada uno de nosotros, el don de la santidad. Y después entonces, en este ministerio público que se inaugura a través de este sacramento del bautismo, que Jesús, primero que todo, no es lo que muchos de nuestros hermanos separados a veces dicen: ¿por qué hay que bautizar a las personas cuando son adultas y no niños, como hacen en la Iglesia Católica? Pues por una razón muy sencilla. La primera, porque allí era una tradición judía. Segundo, Jesús no va a bautizarse para que se le laven los pecados. Va en actitud humilde para enseñarnos que todos debemos recurrir a esta que es el lavado de nuestros pecados y el inicio de una vida nueva. Por ello va a inaugurar el sacramento. Por ello va a decirnos a nosotros de que nuestra vida de gracia nace en la aceptación libre y voluntaria de la fe. Cualquiera me podría decir: ¿y por qué un niño tan pequeño, a veces de días, de meses, entonces termina finalmente aceptando cuando todavía no tiene ni su maduración neuronal suficiente, ni tiene la capacidad razonable, ni el ejercicio de la libertad para hacerlo? Pues porque nosotros tenemos una educación que es subsidiaria. Nuestros papás tienen la gran responsabilidad de nosotros, cómo nos traen a la vida, cómo toman las primeras determinaciones por nosotros, cómo nos llevan al médico y nos hacen colocar todo el esquema de las vacunas, cómo eligen qué tipo de alimentación vamos a tomar, como de igual manera también eligen nuestros propios vestidos, es decir, ellos, porque el Estado mismo le confiere la responsabilidad. De hecho, hasta los 18 años en Colombia, si no estoy mal, cada papá debe responder sus propios hijos. Y por eso cuando se violan esos derechos, por ahí fácilmente un ente que se encarga supuestamente entonces de garantizar esos derechos, habla de que cuando los papás no lo hacen, son ellos los que se encargan entonces de que el ejercicio de esos derechos, como es la tutela y el ejercicio de la educación, lo asume el Estado cuando carecen los padres. En virtud de eso, entonces, los papás deciden y de igual manera entonces educan. Porque allí, cuando nosotros vamos al sacramento del bautismo, se nos pregunta a la entrada: queridos padres y padrinos, ustedes al traer este niño o esta niña y el pedir la gracia del bautismo, se comprometen a seguir educándolo en la fe
para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame a Cristo y al prójimo como Él mismo nos enseña en el Evangelio? Y los papás dicen sí. Ahí nace una seria responsabilidad de nuestra vida. Ahí nace un contexto con el cual nosotros entonces, en el tiempo, sabemos que tenemos una responsabilidad. La fe es un don, Dios nos lo da. Pero también tiene mucho de cultural, en el sentido en que nuestros propios padres, según lo que han recibido, según lo que conocen, lo que aman, asimismo también deciden. Por ello, los papás de Jesús lo educan en esa religión en la cual ellos creían y conocían. Jesús va tomando entonces el camino y entiende en ese ejercicio de la libertad primero y de la gracia con la cual Dios lo ha llenado. Sabemos bien que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Sabemos que está completamente lleno del Espíritu Santo. Por ello hoy, cuando sale de esas aguas, se abren los cielos y se confirma que Jesús verdaderamente es Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo, muy querido, en ti tengo mis complacencias. ¿A qué ha venido Jesús al mundo? Ha venido a enseñarnos a amar a Dios y amar a los hermanos. Por eso hacía énfasis en el bautismo sobre la gran tarea que reciben los padres y los padrinos. Porque ahí se resume todo nuestro camino. A eso vino Jesús. Esa es su misión sobre esta tierra. Y viene a hacerlo en el ejercicio práctico. Por ello entonces, lo primero que nos va mostrando es cómo ante las actitudes profundamente humanas, todo ese mal que podría haber recibido y que podría él haber respondido desde el punto de vista humano, vamos viendo ya que el amor a Dios lo lleva a perdonar a los enemigos, lo lleva a hacer siempre el bien por donde va pasando. Por eso el apóstol San Pedro hoy nos estaba diciendo a nosotros cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y del poder. Así pasó haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el dominio del diablo, porque Dios estaba con él. Las obras de Dios se miden justamente en eso, en cuánta paz, en cuánta tranquilidad, en cuánta serenidad, en cuánta misericordia, en cuánto perdón. En esas virtudes profundamente cristianas está centrada nuestra vida. Para que nuestro cristianismo no sea una caricatura, sino que sea realmente el reflejo y la concreción de lo que Dios tiene. Y por eso nosotros también en ese ejercicio de la libertad, primero de aceptación a Dios y luego de querer caminar como Él nos enseña, tenemos que aprender a mirarlo a Él y comportarnos como Él mismo nos pide. Por eso es una gracia, por eso el sacramento del bautismo, donde nuestros nombres quedan inscritos en el libro de la vida. Quedamos signados por la gracia de la Santísima Trinidad, en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo y en nombre de Dios Espíritu Santo. Pronunciando nuestro nombre, hemos sido bautizados y hemos entrado a esta vida de gracia, porque el bautismo se convierte en la puerta que nos hace merecedores y de poder gozar y de poder disfrutar de estos otros 6 sacramentos que la Iglesia tiene, que Jesús mismo instituyó, que Jesús mismo es su autor, que Jesús mismo en su Iglesia fundador, entonces ha querido que nosotros encontremos la gracia de Dios. Por ello, en la medida en que el Espíritu Santo obra en nosotros, podemos ser mejores seres humanos, mejores seres cristianos. Entre más alejados estemos de Él, vamos haciendo sencillamente que nuestra vida también solamente desde el punto de vista humano se comporte y responda a la naturaleza humana, pero no encuentre la fuerza y la gracia que solamente nos viene de lo alto. Todos nos hemos quejado frente al mal. Todos nos dolemos frente a tantas situaciones verdaderamente vergonzosas que podemos hacer los seres humanos.
¿De dónde viene la fuerza para poder romper con ese mal? De Dios. Cuando nosotros lo aceptamos en nuestra vida, cuando nosotros identificamos nuestro camino con el Señor, cuando nosotros le decimos a Dios sí en nuestra vida, entonces hemos y hacemos para el mundo un signo y un testimonio elocuente de cómo reina el bien sobre esta tierra. Lo deseamos todos, porque todos los días nos dolemos frente a la maldad y frente a la violencia. Y la única forma de poder romper con esta estructura de mal es poder vivir en Dios. Solo Él nos libera de esas acciones egoístas y dañinas. Solo Él nos ayuda a superar nuestra propia condición humana. Y por ello entonces en este día le decimos, gracias infinitas por habernos regalado la fe. Llegó en ese don que nos trajeron a nosotros los españoles. Lo asumieron nuestros propios padres y nosotros estamos llamados a mejorar siempre la versión. A veces yo me duelo frente a ciertas cosas que dicen algunos que dejan de ser católicos por la vergüenza de sus propios papás o de sus padrinos. Si lo que generalmente existe siempre es que los hijos deben mejorar la versión de sus padres, ¿por qué en la vida cristiana no somos capaces de hacerlo? Deberíamos hacerlo así. Debería ser esa la lógica nuestra. Si somos verdaderamente cristianos, si somos buenos seres humanos, deberíamos mejorar la versión de aquellos que no han estado a la altura. Por ende, no nos avergoncemos de lo que nos han dado. No nos sintamos nosotros los pobres vergonzantes del mundo. Al contrario, sintamos que somos hijos de Dios y que en esa gracia podemos alcanzar todos los bienes que Dios nos tiene prometidos. Para ser santos, para caminar en el bien, para vivir y ser mejores cristianos, no hay necesidad de abandonar la iglesia. Hay necesidad de tomar una decisión y de permanecer ahí siempre, fieles a los valores que Cristo mismo nos ha dado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juntos vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En un minuto de silencio vamos a entregarle al Señor nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que nos dé la fuerza y la gracia de poder ser buenos testigos en el mundo. Vamos a darle gracias a Dios por aquellos que nos han heredado la fe, porque nos la han heredado. Es un don que Dios nos ha dado, pero una herencia que hemos recibido de nuestros mayores. De este don y de esta gracia de nuestra Iglesia Católica, le queremos dar gracias en este día. Le queremos decir al Señor gracias por nuestros padres y nuestros padrinos, por nuestros abuelos, por nuestros tatarabuelos y de ella todas las generaciones anteriores de las cuales nosotros hemos nacido. Pan y vino están servidos en la mesa santa de nuestro altar. Pan y vino están servidos y la vida entera nos van a cambiar. Pan y vino están servidos en la mesa santa de nuestro altar. Pan y vino
no están servidos y la vida entera nos van a cambiar. Es el pan que da la vida, es la vida que se da, es el cuerpo, es la sangre, Jesucristo que se da. Es el pan que da la vida, es la vida que se da. Es el cuerpo, es la sangre, Jesucristo que se da. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas y las preocupaciones de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que estas ofrendas de tu pueblo se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en el bautismo de Cristo en el Jordán has realizado los signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo, que hiciste descender tu voz desde el cielo, para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros, y por medio del Espíritu, manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús, para que los hombres reconociesen en él al Mesías, enviado a anunciar la salvación a los pobres. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en todo un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Veamos tu muerte, clamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y a todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos que en este día has congregado aquí en torno al altar de tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera particular al Padre Giovanni Noto, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar de todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos eternamente con Dios porque nos ha llamado a la vida cristiana, pidiéndole a Él que nos enseñe a comportarnos como verdaderos hijos suyos, pidiéndole a Él que la fuerza y la gracia de su Espíritu obre en cada uno de nosotros para que transformemos el mundo con todo ese valor cristiano que Él mismo nos ha dado, amando, perdonando, sirviendo, construyendo en medio de este mundo de dificultades, pero conscientes de que somos signos para ser sal y luz del mundo. Con la fuerza y el poder de Cristo le decimos a Dios: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. El Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos nosotros los invitados a esta cena. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
Oremos. Alimentados con este don sagrado, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando con fe a tu unigénito, nos llamemos y seamos realmente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos quedar en paz. Feliz domingo para todos. Eres sencilla, eres mujer, eres María, el más bello ser. Eres la lluvia, eres el mar, eres la Virgen de la bondad. Eres la palabra viva del amor, eres el calor del Hijo al llegar, eres todo para mí, mi Madre Celestial. En tus brazos puedo siempre descansar.